Estudiantes, cordial saludo. A partir de este momento vamos a trabajar la parte de medidas de dispersión. Sin embargo, antes vamos a hacer una explicación o una retrospección con una explicación adicional de lo que son las medidas de tendencia central para datos no agrupados, las medidas de posición para datos no agrupados. Es un tema que no habíamos visto, pero van a ver que es bastante sencillo. El cálculo de las medidas de posición, partiles, deciles y percentiles, pero para datos no agrupados. Y finalmente, pues con el objetivo principal de todo este material, para medidas de dispersión, para datos no agrupados. Entonces, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es a calcular la media. Vamos a volverla a calcular la media para datos no agrupados. Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer es llamar el promedio de los datos. Esto ya lo sabemos. La mediana, utilizando las funciones de Excel, y la moda de los datos. Muy bien. Ahora vamos a calcular los cuartiles. Para calcular los cuartiles también vamos a utilizar una de las funciones de Excel denominada cuartil.inc. Les voy a explicar algo con respecto a esta parte. Entonces, cuartil.inc. ¿Qué significa este punto .inc? Punto .inc significa incluir. Cuando vamos a calcular dos cuartiles, si yo utilizo la función cuartil.inc, vamos a un momentico, le voy a dar escape, voy a ir a los datos. Por ejemplo, el primer cuartil de 500 datos, o sea, es escoger 500 dividido entre 25, ¿cierto? Perdón, entre el 25%, un segundito porfa, 500 por el 25%, por el 25%. Vamos a ver cuánto nos da 125. ¿Qué significa eso? Significa que en la posición 125 está el 25%, el 25% de los datos, primer cuartil. Esta es la posición inicial. Un detalle muy importante, cuando yo voy a hacer este proceso de calcular las medidas de posición para datos no agrupados, muy importante es ordenar los datos. Como lo ven, aquí los datos ya están ordenados. Esta posición inicial, que sería la posición, el dato número 15, y la posición 125, que está acá, estoy bajando, 125, o sea, esta de acá, ese dato 15 de arriba, que es el primero, y el dato último, que es este 35, eh, estamos hablando de el valor inicial o los valores extremos, el mínimo y el máximo, pero del cuartil. Acuérdense, el cuartil está compuesto, el cuartil está compuesto de los 125 primeros valores de todos los datos, incluyendo el 15, que es el primero, y el 35, que es el último de allá. Entonces, cuando yo utilizo la función, igual cuartil.inc, estoy incluyendo esos valores, tanto el 15 como el 35. Entonces, en este caso, le voy a decir datos, punto y coma, y le digo qué valor, qué cuartil quiero calcular. En este caso, el cuartil número 1. Cierro paréntesis, enter, y como ven, me dice que es 35,75. ¿Correcto? Es decir, que las edades, eh, eh, las 125 primeras edades están por debajo de 35. Y cuando yo voy a mirar, miren, estas son las primeras 125 edades. Sí, es verdad, están por debajo de 35. Están por debajo de 35 y es verdad. ¿Listo? Ahora, vamos a trabajar con el cuartil 2. Lo mismo, igual, cuartil,
incluyendo los datos extremos de los datos, punto y coma, 2, el cuartil 2. Enter, me da 40, claro, porque el cuartil 2 es la mitad de los datos, y la mitad de los datos es la mediana, por eso me da lo mismo, me da lo mismo, ¿correcto? Bueno, ahora el cuartil 3, sencillamente, igual a cuartil, incluyendo los extremos, entonces, de los datos, punto y coma, 3, me da 45. Como lo ven, entonces ya calculamos estas medidas de posición para datos no agrupados. Miren que es bastante sencillo. Ahora vamos a calcular los deciles y los percentiles. Vamos a calcular, por ejemplo, el decil 1. Para calcular el decil 1 es exactamente la misma explicación de los cuartiles, pero recuerden que los deciles dividen los datos no de a 4, sino de a 10. Entonces, para hacerlo vamos a utilizar la función percentil. No existe una función llamada decil, existe una función llamada percentil. Entonces le voy a decir igual, percentil incluyendo los valores extremos y, es decir, los 50 primeros datos. Y entonces vamos a decirle que los datos, punto y coma, y el percentil simplemente basta con que yo le coloque 10%. 10% el porcentaje. Le doy enter y me dice que 31. Vamos a hacer una pequeña comprobación. ¿A qué se refieren las medidas de posición? Vamos a los datos. Es decir, recuerden que el decil 10 son el 10% de los datos. El 10% de los datos son 50 datos. Entonces vamos a mirar. Empieza acá y termina en la fila 51. Fila 51. Aquí está. Fila 51. 31. Miren. Estamos incluyendo los datos extremos. O sea que los datos están entre 15 y 31. ¿Qué significa? Que aquí en la dispersión nos haya dado 31. Quiere decir que el 50% de los datos, es decir, perdón, disculpen, el 10% de los datos, las edades son menores de 31. Menores de 31. Y vamos a ver si es verdad, miren. Incluyendo el 31. Incluyendo el 31. ¿Por qué incluyendo el 31? Ustedes se acuerdan que nosotros aquí hallamos la función incluyendo los datos extremos. Uno de los datos extremos es el 31. Entonces ahí está. Para el decil 2, simplemente voy a hacerle autollenado acá y en vez de 10% le voy a colocar el 20%. 34. Los primeros, el percentil, el decil 2 son los 100 primeros datos, es decir, el 20%, los 100 primeros. Me imagino que por allá está el valor 34. Vamos a hacer la prueba. Entonces seguimos bajando aquí y vamos a buscar la fila 101. Y ahí está el 34, como lo pueden ver. ¿Sí lo ven? Perfecto. Listo. Y así sucesivamente, el decil 3, el decil 4. Vamos a hallar el decil 5. El decil 5 nos tiene que dar 40. Nos tiene que dar 40. Entonces vamos a decirle, aquí cambiamos decil 50% y nos tiene que dar 40. Efectivamente, da 40. Ustedes calculan el decil 6, 7, 8, 9 y el decil 10. Y los percentiles es exactamente igual. Percentil, incluyendo los datos extremos, pero aquí lo vamos a hacer no de 10 en 10, sino de 1 en 1. Por ejemplo, el percentil 1 es el 1%. Perdón, primero hay que establecerle los datos, punto y coma, del 1%. Le doy enter y es 23. El percentil 1 son los 5 primeros datos. 5 primeros datos. Da 23. Vamos a ver qué nos resulta. Vamos a ver qué nos da. Los 5 primeros datos. 2, 3, hasta aquí, vea que incluye el 23. ¿Sí ve? Entre 15 y 23 es correcto. Véanlo ahí. Es correcto. Miren cómo las medidas de posición lo que hacen es decir exactamente qué significa este 23.
segundito, por favor, que cargue el archivo que no era. Aquí está. ¿Qué significa este 23? Significa que el 1% de los datos las edades están por debajo de 23, incluyendo el 23. Incluyendo el 23 años. Bueno, vamos a calcular el percentil 15. Entonces, control C, control V. Sencillamente aquí en vez de 1% le colocamos 15%. Me daría 33. Ustedes calculan el percentil 30. El 45 yo voy a calcular el percentil 50, que obviamente es la mitad de los datos. Y si es la mitad de los datos, me tiene que dar lo mismo que el decil 5, el cuartil 2 y la mediana. O sea, me tiene que dar 40. Control V y este 15% lo cambio por 50. Y ahí está, da 40. Perfecto. Ustedes me calculan el percentil 60, 70, 75, 80 y el percentil 100. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el decil 10 y el percentil 100 tienen que dar lo mismo. Tienen que dar exactamente lo mismo. Ahora, listo. Entonces son las medidas de posición para datos no agrupados. Ahora vamos a encargarnos de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión que hacen exactamente es mostrarme cómo están los datos tan muy o no muy alejados de lo que son las medidas de tendencia central, de la media, por ejemplo, la media aritmética. ¿Cómo se calculan las medidas de dispersión? Exactamente son la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el rango intercuartil. Entonces vamos a calcular lo que es la desviación, la varianza, perdón. Entonces empezamos calculando el rango. El rango ya lo tenemos, inclusive el rango para nosotros se llama precisamente así. El rango se llama rango, ya lo habíamos calculado antes, y es 47. La media aritmética es el promedio. ¿Cierto? Es el promedio. Es igual promedio que lo tenemos acá. Tenemos acá, es este mismo. Promedio de los datos. Listo. Queda 40.3 y aquí da 40, pero es que aquí me falta configurar los decimales. Tengo que aumentar los decimales. Miren que si da lo mismo. Da exactamente lo mismo. Ya tengo la media. ¿Cómo calculo yo entonces la varianza? Miren cómo la calculo. La varianza la calculo así. Me voy a ir para los datos. Y voy a colocar aquí un título que diga varianza, pero es parte del proceso. No es que ahí vaya a calcular la varianza, sino que es parte del proceso. Copio el formato de aquí para acá y se calcula de la siguiente manera. Igual, abro paréntesis, cojo la edad, que en este caso es B2, y le voy a restar la media. Entonces la media, pero obviamente para datos no agrupados. Entonces, menos, abro paréntesis, el promedio de los datos. El promedio de los datos. Cierro paréntesis, cierro otro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Para elevarlo al cuadrado, yo voy a utilizar en Excel se utiliza un símbolo que es este. Ustedes lo pueden buscar en Google, el carácter para elevar al cuadrado en Excel es este carácter, lo seleccionamos, control C y venimos y lo pegamos acá. Elevado al cuadrado. Me faltó un paréntesis, Excel me lo va a corregir. Listo, aquí hay un error en alguna parte. A ver. No. Aquí, ahí está. Medio, acá. Tiene que ser así. Así tiene que ser. Si están viendo la fórmula, perfecto. No, me la está corrigiendo. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a decir, este dato, ¿se acuerdan que aquí tenemos la media? Este dato. O también la tenemos aquí. Lo vamos a coger de aquí. Listo. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos. Entonces, igual, abro paréntesis
y le voy a decir este dato menos, voy a posición, a dispersión, perdón, esta es la media, le doy F4 para asegurar la celda, cierro y elevo al cuadrado y vamos a ver, ahí se me dio perfecto. Vamos a centrarlo, alinearlo en el medio, vamos a quitarle decimales, vamos a dejarle solo un decimal y hago autollenado con doble clic. Miren cómo me calculó ese datico. Inclusive voy a seleccionarlo, Shift, Control, tecla direccional hacia abajo con el mouse y le doy bordes y voy a sumar, hallar el total de todo esto. Entonces sencillamente me ubico acá, le doy a autosuma, enter y aquí está la suma de todo esto que hay acá. Voy a dejar centrado, alineado en el medio, con todos los bordes, en negrita, con fondo y voy a aumentar el alto de la fila. Listo, centrado, todos los bordes. Así me quedo. Bueno, listo. Entonces esta es la sumatoria de la multiplicación entre lo que es cada una de las edades con la media aritmética. La resta de las edades con la media aritmética. Y sumo todo esto. Entonces me da este valor. Este valor le voy a poner un nombre para efectos de, ¿qué digo yo? De identificarlo mejor. Lo voy a llamar, vamos a ver que no lo tenga aquí predeterminado, datos, son fórmulas, administrador de nombres, no lo tengo, obviamente. Lo voy a llamar suma, la suma de la edad, menos la media, al cuadrado. Y así no tengo pierde. Pero bien. Listo. Ahora vamos a calcular en la hoja de dispersión la varianza. La varianza se calcula con la división, la razón o división entre la suma que acabamos de calcular dividiendo el total de los datos menos 1. Entonces, igual, la suma de la edad menos la media al cuadrado dividido el total de datos menos 1. Enter y ahí está la varianza. La desviación estándar, que es el dato que más nos interesa, estos dos son los que más nos interesan, se calcula hallando la desviación estándar, perdón, la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, vamos a decir igual raíz de este dato, de la varianza. ¿Listo? Y ahí está, 7,18. ¿Qué significa este 7,18? Es el valor alrededor del cual giran los datos en torno de la media aritmética. Es un valor relativamente pequeño, significa que los datos todos están muy concentrados alrededor de la media. Ahora, ¿cuál es la media? 40,3. Esto también lo podemos ver aquí en los datos agrupados. Miren cómo en el histograma la mayoría de los datos que están entre 35 y 42, incluyendo el 40, están aquí. Están aquí. Y entonces, a eso me se está refiriendo este 7,18. Entre más alto sea este número, más dispersos están los datos. Pero se llaman medidas de dispersión. Ahora, el coeficiente de variación es un porcentaje que se calcula sencillamente dividiendo la desviación estándar entre la media aritmética, que sería el 18%. Y el rango intercuartílico sería la resta entre el cuartil 3 menos el cuartil 1.
9,25. Entonces ahí están lo que son todas las medidas de dispersión para datos no agrupados, incluyendo medidas de tendencia central, medidas de posición y obviamente las medidas de dispersión. Bueno, espero que este material sea bastante útil. Chao, chao.